La habían devuelto como quien descarta algo que ya no funciona. Su esposo la había expulsado de la casa. Su familia se negó a recibirla y el pueblo entero miró hacia otro lado. Todo porque su vientre no daba frutos. Sola en el camino, sin agua y sin destino, una anciana indígena a caballo se detuvo frente a ella. No preguntó nada, solo la observó con esos ojos que ya habían visto esa misma historia antes, porque era la suya propia. Y lo que esa mujer hizo después cambiaría todo lo que estaba por venir. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale like al video y vamos con la historia. Luciana había sido devuelta a los 27 años, no con violencia, no con gritos, sino con la frialdad calculada de quien ha tomado una decisión y no tiene interés en discutirla. Su esposo, Rodrigo, se lo dijo una mañana de febrero, sentado a la mesa, con la voz plana de quien habla de algo que ya tiene resuelto desde hace tiempo y solo falta comunicarlo. No hay futuro aquí para los dos, dijo. 3 años y nada. Los médicos dicen que eres tú. Mi familia necesita continuidad. Luciana no respondió, no porque le faltaran palabras, sino porque en ese momento todas las palabras que conocía parecían insuficientes para lo que estaba sintiendo. Rodrigo Castellanos era hijo de hacendado, hombre de buena familia y mejores apariencias. Cuando se casaron 3 años atrás, Luciana había creído que era amor. Quizás lo era al principio, pero el amor de ciertos hombres tiene condiciones que no se pronuncian en el altar, condiciones que solo aparecen cuando algo no funciona como se esperaba. El médico lo había dicho con esa delicadeza profesional que en el fondo no es delicadeza, sino distancia, que Luciana no podría concebir, que había algo en su cuerpo que no respondía como debía, que era una de esas cosas que la naturaleza decide sin pedir opinión. Rodrigo había escuchado el diagnóstico con el rostro cerrado, y en las semanas que siguieron, algo en él se fue apagando, no de golpe, sino despacio, como una vela que se consume sin que nadie la vea menguar. Tienes hasta el fin de semana para recoger tus cosas, dijo esa mañana, y se levantó a buscar su sombrero como si hubiera dicho cualquier otra cosa. Luciana fue a casa de sus padres con una maleta y el corazón destrozado. Esperaba encontrar los brazos abiertos que toda hija espera cuando el mundo se derrumba. En cambio, encontró la incomodidad de 2 personas que no sabían qué hacer con el problema que llegaba a su puerta. Su padre, don Aurelio, era hombre de pocas palabras y muchos principios que en el fondo servían para no tener que sentir demasiado. Su madre, doña Refugio, era mujer buena pero frágil, de las que prefieren el silencio a cualquier conversación que pueda incomodar. Los primeros días fueron de silencios largos y miradas que decían lo que nadie se atrevía a expresar. Luego llegaron las tías con sus voces bajas y sus consejos que en realidad eran juicios disfrazados de preocupación. Algo habrá hecho, dijo una, creyendo que Luciana no escuchaba desde el cuarto. Estas cosas no pasan porque sí, dijo otra. Y la más mayor de todas, con esa autoridad que da la edad cuando se usa mal, pronunció la frase que Luciana no olvidaría. Una mujer que no puede dar hijos es una rama seca. ¿Para qué sirve una rama seca en el árbol? Luciana cerró los ojos en el cuarto oscuro y respiró hondo. Una semana después, su padre tocó la puerta. Se quedó parado en el umbral, sin entrar, con el sombrero en la mano, como hacía siempre que tenía que decir algo difícil. Esta casa es pequeña, dijo, y el pueblo habla. Ya sabes cómo es la gente. Sería mejor si encontraras acomodo en otro lugar. Tengo un primo en Comitán que quizás... Luciana no lo dejó terminar. Está bien, papá, dijo. Entendí. Se levantó, dobló la poca ropa que había traído,
Metió todo en la maleta y salió antes de que amaneciera para no tener que despedirse de nadie. El camino que salía del pueblo hacia el sur era de tierra roja y polvo que se levantaba con cada paso. Luciana caminó sin rumbo porque no tenía rumbo. Comitán quedaba lejos y no conocía a nadie allá, pero quedarse tampoco era opción. Caminó con la maleta en la mano y el sol fue subiendo despacio hasta ponerse encima con toda su fuerza de mediodía. Llevaba 1 hora caminando cuando las piernas le avisaron que no podían más. Se sentó en una piedra grande al borde del camino, dejó la maleta en el suelo y se quedó mirando el sendero que se perdía entre los pinos. No tenía agua. No había pensado en eso cuando salió de madrugada, con la cabeza llena de todo lo que no quería pensar. El sol pegaba directo y la boca se le había secado con esa sed que no es solo del cuerpo, sino también del alma. Estuvo ahí sentada sin saber cuánto tiempo, lo suficiente para que el paisaje perdiera todo significado y la piedra debajo de ella comenzara a sentirse como el único lugar fijo que le quedaba en el mundo. Fue entonces cuando escuchó los cascos. La mujer a caballo apareció doblando la curva del camino con esa calma de quien conoce cada piedra del trayecto y no tiene apuro en ninguna dirección. Era anciana, de esas que tienen una edad que ya no se puede calcular porque el tiempo en ciertas personas deja de ser número y se vuelve presencia. El cabello blanco le caía en 2 trenzas sobre el pecho. Vestía ropa oscura con bordados de colores en el borde del rebozo, del tipo que hacen las mujeres de los pueblos originarios de las montañas de Chiapas. Cada color con su significado, cada figura con su historia. El caballo, un animal café oscuro y tranquilo, se detuvo solo cuando llegó a la altura de Luciana, como si supiera. La anciana la miró desde arriba, no con lástima, no con curiosidad, con reconocimiento, del tipo que solo tienen los ojos, que ya vieron eso antes porque lo vivieron. No preguntó qué había pasado, no preguntó a dónde iba, solo bajó de una de las bolsas una calabaza con agua, la extendió hacia Luciana y dijo en voz baja: «Bebe primero, todo lo demás puede esperar». Luciana bebió. El agua estaba fresca, con un sabor a hierba que no supo identificar, pero que le bajó por la garganta como si el cuerpo entero lo estuviera esperando. Cuando terminó, devolvió la calabaza. La anciana la guardó sin decir nada y se quedó mirando el camino hacia el sur como calculando algo. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó finalmente sin voltear a verla. No, dijo Luciana, y era la primera vez en todo el día que decía esa palabra en voz alta. Al decirla, sintió que pesaba exactamente lo que pesaba, ni más ni menos. La anciana sintió despacio. «Mi rancho está a 2 horas por este camino», dijo. «Si quieres, puedes venir». No era exactamente una invitación, tampoco una orden. Era algo en el medio, una puerta abierta sin presión de entrar. Luciana miró la maleta en el suelo, miró el camino hacia el sur que no llevaba a ningún lugar conocido, miró a la anciana que seguía mirando al frente sin esperar respuesta. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Dolores», dijo la anciana, «pero todo el mundo me dice Doña Lola». Luciana recogió la maleta y se puso de pie. El camino hasta el rancho tardó más de 2 horas,
porque el terreno fue subiendo entre pinos y el caballo caminaba al ritmo que caminaba, pausado y firme como todo en esa mujer. Luciana iba a pie junto al caballo. Doña Lola no habló mucho en el trayecto. Señalaba de vez en cuando alguna planta al borde del sendero, decía su nombre en voz baja, explicaba para qué servía. No explicaba más de lo necesario, como quien sabe que las cosas se aprenden mejor cuando llegan solas que cuando las empujan. Al final del camino, cuando el rancho apareció entre los árboles, Luciana se detuvo un momento. Era una propiedad pequeña pero con carácter. Casa de adobe, con corredor amplio, techo de teja, paredes encaladas con figuras pintadas a mano. Un jardín de hierbas perfectamente ordenado frente a la casa, un huerto detrás, algunos animales, cabras, gallinas, un burro viejo amarrado a la sombra de un árbol. Todo tenía el orden de alguien que ha vivido solo durante mucho tiempo y ha aprendido que el orden no es para impresionar a nadie, sino para no perder el hilo de los propios días. «Es bonito», dijo Luciana. «Es mío», respondió doña Lola. Y en esas dos palabras había todo un mundo. Los primeros días fueron de silencio y trabajo. Doña Lola no hizo preguntas. No preguntó de dónde venía, no preguntó qué había pasado, no preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse. Le mostró el cuarto pequeño del fondo con una cama de madera y una ventana que daba al huerto, y dijo que era suyo mientras lo necesitara. Luciana se levantaba con el amanecer porque no podía dormir más, y porque quedarse quieta era peor que moverse. Ayudaba lo que veía que hacía falta. El jardín necesitaba atención constante. Las cabras necesitaban ser ordeñadas. Las gallinas necesitaban sus granos. El huerto necesitaba agua del pozo. Doña Lola la observaba sin comentar. A veces corregía algo con un gesto. Movía la mano de Luciana en la dirección correcta al podar una hierba. Le mostraba cómo saber cuándo la tierra estaba suficientemente húmeda sin necesidad de medirla. Enseñaba sin decir que estaba enseñando, que es la manera en que enseñan las personas que aprendieron a su vez sin que nadie se los dijera. Al final de la primera semana, mientras las dos pelaban quelites en el corredor al atardecer, doña Lola habló. «¿Por qué te echaron?» Luciana tardó un momento. Era la primera vez que alguien se lo preguntaba directamente, sin rodeos, sin el envoltorio de compasión que en realidad era curiosidad. «¿Por qué no puedo tener hijos?», dijo. Doña Lola siguió pelando sin cambiar el ritmo. «¿Y quién te dijo que eso era culpa tuya?» Luciana la miró. «El médico dijo que era mi cuerpo». «El médico dijo lo que el médico sabe», respondió doña Lola, «que es menos de lo que cree y más de lo que necesitas escuchar ahora mismo». Silencio. «Yo tampoco pude tener hijos», dijo la anciana entonces, con la misma voz plana con que hubiera dicho cualquier otra cosa. «Me echaron también, hace muchos años, de mi propio pueblo, de mi propia gente». Luciana dejó de pelar. «Mi pueblo me dijo que era mal agüero, que una mujer que no da frutos trae mala suerte a la comunidad. En ese tiempo yo tenía 24 años y no sabía nada del mundo. Solo sabía que me dolía». La historia de doña Lola salió esa noche despacio, entre el corredor y la cocina, mientras hacían la cena, y después, mientras comían, y después, mientras el fuego del fogón se iba apagando. No la contó toda de golpe. La fue soltando en pedazos, como quien abre una ventana de a poco para que el aire entre sin golpe. Había nacido en un pueblo de las montañas, en una familia de tejedoras y curanderas. Se había casado joven, como era la costumbre. Había esperado el embarazo que no llegaba, luego otro año, luego otro. Había tomado las hierbas que las ancianas preparaban.
seguido los rituales, pedido a los cerros y al agua y al maíz lo que no llegaba. Cuando quedó claro que no llegaría, el pueblo empezó a hablar, primero en voz baja, luego más fuerte. Su esposo, hombre bueno en muchas cosas, pero débil en la que importaba, no supo defender lo que debía defender, y el pueblo decidió que ella era un problema. La echaron en una mañana de lluvia, sin ceremonia, con esa crueldad eficiente de las comunidades que deciden que alguien ya no pertenece. Caminé 3 días, dijo doña Lola, sin saber a dónde, con lo que pude cargar. ¿Y entonces?, preguntó Luciana. Entonces llegué aquí. La anciana miró alrededor de su cocina con una expresión que no era exactamente orgullo, pero se le parecía. Este rancho estaba abandonado. El dueño había muerto sin herederos. Me instalé porque no tenía otro lugar y fui quedándome. Sola. Una pausa. Al principio dolía, después dejó de doler. Después empecé a entender que sola no significa lo mismo que vacía. Luciana miró sus propias manos sobre la mesa. Yo todavía no entiendo eso, dijo en voz baja. Lo sé, dijo doña Lola, por eso te traje. Los días que siguieron fueron distintos, no porque algo grande cambiara de golpe, sino porque Luciana empezó a mirar las cosas de un modo diferente. El rancho no era simplemente el lugar donde vivía una mujer vieja. Era la demostración de algo, de que una vida podía construirse desde cero, con las manos y con el tiempo, sin que nadie te la regalara y sin que nadie te la validara. El jardín de hierbas medicinales era el resultado de décadas de conocimiento acumulado. Doña Lola conocía cada planta por su nombre en 3 idiomas. El que le había enseñado su abuela, el español que aprendió después y el nombre que ella misma les había dado con el tiempo, que a veces era el nombre del dolor que curaban o el nombre del momento en que las había encontrado. Las mujeres de los ranchos vecinos venían a buscarla por remedios para la fiebre, tés para el dolor, infusiones para los nervios. Llegaban a caballo o a pie, algunas de lejos, y doña Lola las recibía en el corredor con la misma calma con que hacía todo. Luciana empezó a acompañarla en esas atenciones. Primero solo observando, después ayudando a preparar, después participando en la conversación con las mujeres que llegaban. Había algo en esas visitas que Luciana fue entendiendo de a poco. Las mujeres no venían solo por los remedios, venían porque doña Lola las escuchaba de ese modo que escuchan las personas que ya no tienen nada que demostrar y por lo tanto pueden prestar atención de verdad. ¿Cómo aprendió a hacer esto?, le preguntó Luciana una tarde. A curar, a escuchar. Doña Lola pensó un momento. Cuando te quitan todo lo demás, dijo, aprendes a dar lo que todavía tienes. Y lo que siempre tuve fue tiempo y atención, las 2 cosas que más escasean en el mundo. Un mes después de haber llegado, Luciana tuvo el primer sueño tranquilo desde hacía mucho tiempo. Se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esa mañana se quedó quieta un momento antes de levantarse, escuchando los sonidos del rancho despertar afuera. Las gallinas, el viento en los pinos, el burro viejo que de vez en cuando se hacía notar. Se dio cuenta de que por primera vez en meses no había pensado en Rodrigo al despertar, ni en su padre parado en el umbral con el sombrero en la mano, ni en las tías con sus voces bajas y sus juicios disfrazados. Había pensado en la hierba que necesitaba trasplantar ese día antes de que el sol pegara fuerte. Algo había cambiado, no de golpe, despacio, sin que ella lo decidiera. Cómo cambian las cosas que duran. Fue doña Lola quien le enseñó a leer las plantas, no solo a reconocerlas,
sino a entender qué necesitaban, cuándo estaban bien, cuándo algo no lo estaba. A notar cuando una planta cambiaba antes de que el cambio fuera visible. Porque antes de que algo se vea, siempre hay una señal que se siente si uno está prestando atención. Esto sirve para todo, dijo doña Lola una tarde mientras trabajaban en el jardín. No solo para las plantas. Luciana levantó la vista. Las personas también avisan antes de cambiar, continuó la anciana. Antes de que algo se rompa, antes de que algo sane. Si aprendes a ver ese momento, puedes ayudar de un modo que ningún remedio puede reemplazar. Luciana pensó en Rodrigo, en cómo había habido señales que ella había ignorado porque no quería verlas, en cómo su cuerpo había sabido antes que su mente que algo no estaba bien. ¿Usted lo vio en mí?, preguntó. Ese día en el camino. Doña Lola dejó de trabajar y la miró. Vi a una mujer sentada en una piedra con la espalda doblada de un modo que no era solo cansancio, dijo. Vi a alguien que estaba a punto de convencerse de que merecía estar ahí sola. Una pausa. Eso lo reconozco, lo viví. Luciana no respondió. Había cosas que no necesitaban respuesta. 3 meses después de haber llegado, las visitas de mujeres se habían vuelto más frecuentes. El nombre de doña Lola corría por los caminos de la región con esa velocidad que tienen las buenas noticias en los pueblos chicos. Y con las mujeres llegaban también intercambios, semillas, productos del campo, pequeñas transacciones que fueron dando al rancho una vida que antes no tenía. Luciana llevaba las cuentas, no porque nadie se lo pidiera, sino porque vio que hacía falta y lo hizo. Tenía facilidad para los números. Era algo que siempre había sabido de sí misma, pero que en la vida con Rodrigo nunca había tenido para qué usar. Doña Lola la observó llevar un registro durante 3 días antes de decir algo. ¿Dónde aprendiste eso? En ningún lado, dijo Luciana. Siempre se me dio. La anciana asintió. Bien, dijo. Hace falta alguien que sepa llevar eso. Yo nunca aprendí y ya no voy a aprender. Era lo más cercano a un elogio que Luciana le había escuchado, y valía más que cualquier otro que hubiera recibido en su vida, porque venía sin expectativa y sin condición. La primera vez que Luciana atendió sola a una mujer que llegó buscando remedio fue un martes de mañana. Doña Lola había salido temprano al monte a recoger unas hierbas que solo se encontraban en ciertos lugares y ciertas horas. La mujer llegó mientras tanto, una joven de no más de 20 años, con un niño pequeño en la cadera y un dolor de cabeza que llevaba 3 días sin ceder. Luciana la hizo pasar, la sentó en el corredor, le preguntó lo necesario, preparó la infusión que doña Lola hubiera preparado, con la misma proporción que había visto hacer docenas de veces. La mujer tomó el té en silencio, con el niño dormido contra su pecho. ¿Y usted es la ayudante de doña Lola?, preguntó. Luciana pensó un momento antes de responder. Estoy aprendiendo, dijo. Doña Lola asintió. Bien, dijo, y siguió con sus cosas. 6 meses después de haber llegado al rancho, Luciana escribió una carta. No a Rodrigo, no a sus padres, a nadie en particular. Era una carta para ella misma, del tipo que uno escribe cuando necesita poner en orden lo que piensa y las palabras habladas no alcanzan. Escribió sobre el camino de tierra roja y la sed y la piedra donde se había sentado, convencida de que su historia terminaba. Escribió sobre una anciana a caballo que no preguntó nada y ofreció agua. Escribió sobre un rancho en las montañas de Chiapas, construido desde cero por una mujer sola que el mundo también había descartado. Escribió: me enseñaron que no servía porque no podía dar lo que ellos querían. Doña Lola me enseñó que lo que uno da no tiene que ser lo que los otros piden. Dobló la carta y la guardó en el fondo de la maleta. La maleta ya no significaba lo mismo que ese día. Ese día
Era el símbolo de todo lo que la habían obligado a cargar. Ahora era simplemente un lugar donde guardaba cosas que valían la pena guardar. El día que Luciana cumplió 28 años, doña Lola preparó tamales. No dijo que era por el cumpleaños, pero algo en la manera en que esa mañana la anciana había salido más temprano de lo normal y había vuelto con ingredientes que no compraba habitualmente, le dijo a Luciana que doña Lola sabía. Comieron en el corredor al atardecer, con el valle de Chiapas extendiéndose abajo y la luz pegando de lado en los pinos. ¿Qué piensa ahora?, preguntó doña Lola. Luciana pensó antes de responder. Pienso que me tomó mucho tiempo entender que el rechazo de ellos no era información sobre mí, dijo. Era información sobre ellos. Doña Lola sintió. Eso tardé yo 30 años en entenderlo, dijo. Tú tardaste 6 meses, eso ya es algo. Luciana sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin drama, del tipo que sale cuando algo encaja en su lugar sin que nadie lo haya forzado. ¿Usted se arrepiente?, preguntó, ¿de haberse quedado sola todo este tiempo? La anciana miró el valle por un momento. Me quedé sola de una manera, dijo. De otra, no me quedé tan sola. Señaló con la barbilla el rancho, el jardín, el camino que bajaba hacia los pueblos de donde venían las mujeres que llegaban a buscarla. Este lugar recibió a más personas de las que hubiera recibido si mi vida hubiera tomado el camino que ellos querían para mí. Para mí sí, dijo doña Lola. Cada quien tiene que encontrar su propio suficiente. Eso no te lo puede dar nadie más. Luciana se quedó en el rancho de doña Lola, no porque no tuviera a dónde ir, que al principio era la razón, sino porque eligió quedarse, que es otra cosa completamente. Aprendió todo lo que la anciana quiso enseñarle, las plantas, los remedios, el modo de escuchar que no es solo callarse, sino estar presente de verdad. Y aprendió también las cosas que nadie enseña, pero que se aprenden viviendo cerca de alguien que ya encontró la paz. Las mujeres seguían llegando al rancho, algunas por remedio, algunas por consejo, algunas solo porque necesitaban un lugar donde hablar sin ser juzgadas. Y con el tiempo, sin que nadie lo planeara, el rancho de doña Lola se fue convirtiendo en algo que no tenía nombre exacto, pero que todos entendían. Doña Lola envejeció con esa dignidad tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer y no le debe nada al tiempo. Siguió montando a caballo hasta muy avanzada la edad, con esa postura recta que Luciana siempre admiró y que la anciana nunca mencionó. Cuando doña Lola murió, una mañana de invierno con el cielo despejado y el frío de la montaña entrando por las ventanas, lo hizo en su propia cama, en su propio rancho, con Luciana sentada a su lado. No dijo últimas palabras importantes. No había nada que agregar a lo que ya había dicho en 30 años de vida construida desde la nada. Solo cerró los ojos con la misma calma con que había mirado a Luciana desde el caballo en el camino, ese día de sol y sed. Luciana la recibía en el corredor con la misma calma que le había enseñado doña Lola. Y a veces, cuando veía en los ojos de quien llegaba ese reconocimiento que doña Lola había visto en los de ella aquel día en el camino, contaba su propia historia. Porque hay historias que no se cuentan para uno mismo, sino para quien las necesita escuchar. Y porque doña Lola le había enseñado, sin decirlo con esas palabras, que la manera de agradecer lo que alguien hizo por ti no es guardar esa deuda, sino pasarla adelante al siguiente que aparezca en el camino con la espalda doblada de un modo que no es solo cansancio. En algún camino de tierra roja de las montañas de Chiapas, hay siempre alguien sentado en una piedra que cree que su historia termina ahí. Y hay siempre alguien que dobla la curva en el momento justo.